Hola, bienvenido a Efímera. Efímera es un proyecto que nace desde lo profundo de mi corazón con propósito de comunicar todo lo que queramos. Todo, desde el sillón de mi casa o de la tuya, y con personas reales. Acá estás invitado a hablar de todo lo que se nos ocurra. Pasajero, de corta duración, fugaz. Lo momentáneo y lo fluyente. Algo efímero siempre desaparece o se transforma. Hola, bienvenidos. Hemos hecho esta introducción como 30 veces, pero todo bien. Hoy venimos con un invitado. En realidad es un invitado especial porque es como... Bueno, no tenemos muchos episodios, pero solo han sido 2 con algún hombre. ¿En serio? Ajá. ¿Con Ivor? Sí. Saluditos. Tenemos a Fer como invitado en este episodio. Invitado, ¿verdad? Invitado. Vos sos sí. él. Ok. Sí, yo sí. Pronombre él. Ok. Fer y yo nos conocimos hace no sé cuánto, como 3 meses, no me acuerdo, por una amiga en común, Dani, si nos estás viendo, hola, en mi cumpleaños. No, hagas esa cara, no vamos a hablar de mi cumpleaños. Sí, Okay. No he dicho nada. No sé si te querés presentar. Hola, Val. Hola. Hola, gente. Yo soy Fernando. Yo soy amigo de Val. No sé, yo creo que se puede decir como el tema de un solo. Sí. ¿Lo querés presentar? Dale. Bueno, vamos a hablar un poquito de construcción de la masculinidad o de las masculinidades. Que creo que el tema va a ir transicionando y evolucionando un poquito más allá, no solo de la deconstrucción, sino una reconstrucción o un replanteamiento un poquito más allá de eso. Pero bueno, yo soy amigo de Val, estudié psicología y actualmente trabajo en una ONG, trabajo con sobrevivientes de explotación sexual comercial y trata de personas. Me encanta este tipo de temas y creo que me encanta porque es algo que me ha traspasado totalmente. Viniendo de un campo como la psicología tan feminizado y tan estigmatizado por ser algo nada más de mujeres y estigmatizado en general desde los tradicionalismos, creo que me ha traspasado. Entonces es algo con lo que, como una conversación constante que he tenido conmigo mismo desde hace tiempo. Y tampoco soy ni experto en el tema, ni nada Aquí así. nadie somos expertos en ningún tema, Fer, tranqui. Sí, bueno, ya Fer dijo un poquito como de lo que vamos a hablar. Creo que la razón por la que yo quería como tocar este tema es porque siento que, como te decía ahora, no hay demasiados espacios como seguros para hombres para hablar sobre esto. Creo que es algo que está pasando, digamos, o sea, en la actualidad. Y además, bueno, en realidad como el público de este podcast es mayoritariamente mujeres y creo que si bien hay demasiados espacios ahora como para hablar sobre feminismo, todo lo que nos pasa a nosotros como chicas y mucho de esto, sí quería dedicar como un espacio a este tema y como darle un poco de voz a los maes también. Como, bueno, vamos a hablar de un montón de cosas, pero una de las cosas con las que quería empezar es preguntándote, para vos, ¿qué es ser hombre? Wow. Ok, una de las cosas que se habla usualmente cuando se habla de este tema es que no hay una masculinidad. Puede haber un concepto de masculinidad hegemónica, como ya la más tradicional, ¿verdad? Esta tóxica, violenta, dominante, pero se habla de masculinidades, es decir, es diverso. Hay una posibilidad infinita de las posibilidades de ser hombre. Yo creo que yo he encontrado algo de definición por lo menos en mi manera de ser hombre, en lo que significa la masculinidad para mí y lo que yo quiero construir para que signifique. Creo que la historia lo que ha dicho es ser hombre significa dominar, significa ser violento, y creo que podemos ir como un poquito más adentro en un montón de esas cosas, como detallar un poquito más en todo eso, pero lo hablábamos un poquito ahorita. No
no debería haber cabida para la violencia. Y la violencia no debería ser lo mismo que la masculinidad. Pero si le quitamos la parte de violencia a la masculinidad, por lo menos históricamente como que nos deja muy en la nada. Yo te puedo contar de mi masculinidad, te puedo contar que hay... No sé si te puedo contar un poquito de mi historia. Sí, obvio. a eso vamos. Es que a ver, no hay que darle cuerda para hablar. O sea, yo no sé cuánto va a durar este episodio, pero va a durar mucho. Así que lo pueden ver por partes, se pueden sentar así en una sola sentada, verlo, etcétera. Y en realidad va a ser mucho como dejarte a vos hablar, Okay. como sobre esto. Obviamente voy a dar mis opiniones y todo, pero también como eso y hacer preguntas. Así que go ahead, o sea. Pero interrumpí todo lo que quieras. Yo crecí en un contexto sumamente masculinizado, pero como de una masculinidad tradicional, muy envolvente, muy como de una hipercompetitividad. Yo me acuerdo de crecer de niño. Perdón. Ajá. Me acuerdo de crecer, tener 4 años, tener 2 primos mayores que me empujaban. ¿Creciste en una familia como muy llena de hombres? Yo crecí en una familia de mujeres, por eso me cuesta mucho como entenderlos. Wow. Para nosotros fue todo lo contrario. Ajá. Nosotros, como crecí en un contexto en el que estaban mis abuelos y alrededor vivían mis tíos, 3 de los 4 son hombres. Okay. Y además de eso, de los primeros que tuvieron hijos, hasta mi hermano menor, fuimos 5 hombres seguidos. Entonces eran puros hombres. Ajá. Y hubo como una seguidilla de 3 hombres que nacimos, 3 primos, que vivíamos juntos y que eran ellos 2 un poquito mayores que yo. Y yo era siempre el más chiquitito. Y entonces me empujaban y yo me tiraba a llorar y cosas así. Y siempre me acuerdo de mi abuelo y de mi papá diciéndonos como levántese y siga. Mi abuelo me decía como échese escupa, échese tierra y ya. Deja de llorar, ¿verdad? Entonces, como eso tal vez es una mínima, pero siempre hubo una narrativa en mi vida de tener que sobresalir, tener que ser siempre el que... el estándar mínimo para cumplir con los estándares de mi papá, por lo menos, o del lado de esa familia, era sobresalir, era hacer las cosas demasiado bien y siempre ser el mejor. Y mucho de eso se basaba en voy a ser el mejor haciendo hacia abajo, haciendo hacia un lado a las demás personas. Entonces fue como un entorno muy tradicionalmente masculino, un poco desgarrador. Ajá. ¿Qué pasa cuando entras a como la escuela, el kinder, como estas cosas? O sea, como cuando te empiezas a relacionar con otra gente que no sea como de tu familia o como con otros hombres y así. Es vacilón, como en ese tiempo habían... me acuerdo en 5º grado, en 5º grado hubo un cambio. Antes de 5º grado yo era un niño muy callado, muy introvertido. No me vas a creer. No sé quién es. Sí. Pero era muy callado, muy introvertido porque yo me sentía muy pequeñito y muy débil. Ok. Ya haciendo como introspección, ¿verdad? Viendo mi niño interior y un montón de cosas así. Me daba cuenta que era que yo me sentía muy débil frente a los demás y como que no estaba haciendo suficiente. Que creo que eso es una de las varas que deja una masculinidad hegemónica, que es una sensación de siempre no sentirse suficiente. Crecí, me acuerdo de un momento en 5º grado que yo dije, yo quiero hacer amigos. Okay. Yo no tenía amigos. No, ¡ay, no! Pero entonces parte de eso fue un poquito adoptar una competitividad y un montón de actitudes como tradicionalmente masculinas de cómo me tenía que vestir, cómo tenía que hablar, cómo tenía que ser con las mujeres, cómo siempre tenía que ser el más deportista, el que mejor le iba, el más inteligente, digamos, el que mejor le iba en el cole, el más bombeta, el más apuntado, el más aventurero, el que más decía sí a todo, sin ponerme límites. Hubo un momento después del cole que eso empezó a tomar
a tener consecuencias y mi cuerpo incluso me dijo, ya no puedes, tienes que ponerte límites. Y fue también basado en como en una historia familiar que se había... Ok, creo que hay muchísimas familias que tienen una de dos tendencias. Yo diría que la mayoría de familias tienen una de dos tendencias. O esconden todo debajo de la alfombra o gritan todo, ¿verdad? Entonces hay unas que son explícitamente violentas y hay otras que son más acallado pero igualmente violentas. En mi familia todo era como si todo estuviera bien. Todo parecía estar bien, pero porque realmente los problemas que habían se metían por debajo de la alfombra. Y es mucho esta misma narrativa de no puedes llorar, no puedes demostrar tus emociones, no puedes demostrar debilidad, ¿verdad? No podemos demostrar vulnerabilidad porque no está siendo suficiente y como paralelamente no está siendo suficiente hombre. Ok. Eventualmente... Además, ustedes son solo 2 hombres. Somos 2 hombres, sí. Sí, en la familia, madre, sí, por eso ya mi mamá le tocó. O sea, éramos mi papá. Lo sentimos. Mi papá, mi hermano y yo, y mi mamá. Y sí, hubo como muchas de esas varas muy tradicionalmente. El tema es que sí, a mi mamá por eso le tocó. Ok, seguí, perdón, te interrumpí. Hacíamos un montón de estupideces. Sí, me imagino. Al chile. Nosotros salíamos a la montaña y nos perdíamos horas. Que eso todo bien, a mí me encanta salir a la montaña a perderme, pero a veces hacíamos demasiado estupidez y no nos cuidábamos. Sí. Entonces mi mamá decía, Ya mamá basta. llegó a un punto donde dijo, ya me voy a dejar de preocupar. Si Dios se los quiere llevar, que se los lleve. Ma, es que además, o sea, su hermano y ustedes son, o sea, juntos o igual, por individual, son demasiado. Entonces ya me los imagino, pobrecita su mamá. Sí, y fue una vara que incluso, digamos, si yo me considero una persona que sigo siendo muy competitivo, mi papá es 10 veces más. Okay. Mi hermano también era mucho así, entonces como que siempre hubo mucho en la cultura así en la familia. Pero hubo un momento en la familia donde todo se empezó a caer. Se empezó, como se destapó el montón de caca, de mierda que había debajo de la alfombra. De todas las cosas que estaban pasando, que habían estado mal por mucho tiempo. Y se me cayó la imagen de familia y al mismo tiempo se cayeron un montón de cosas como en mi vida y a mi alrededor. Y empezó entonces una deconstrucción forzada. Fue como esta idea que yo tengo del ideal, de cómo yo tengo que hacer las cosas. Yo entré a estudiar, yo no entré a estudiar psicología, yo entré a estudiar ingeniería mecatrónica, por el nombre, ¿verdad? Ajá, sí. Porque sonaba como una vara, sí, sonaba como una vara que todo el mundo tenía esa reacción, como, oh, wow, y no es demasiado difícil entrar a esa carrera. Y entonces yo podía decir, sí. Ajá, ¿verdad? Y mi papá entonces también podía decir, sí, mi hijo, ingeniero. Ajá. Sí. Que mi papá también siempre, él mismo toda la vida ha dicho que él es un ingeniero frustrado. Él estudió otra cosa, estudió administración, pero siempre ha dicho que soy un ingeniero frustrado. Entonces no es demasiado difícil, no se necesita un grado en psicología para ver que yo de alguna manera era la proyección, man. Exacto. Estaba cumpliendo los sueños de mi papá. Bueno, entonces mucho de eso se traducía incluso a la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de mis inseguridades, incluso, que creo que es otro de los aspectos que mucha de esta manifestación hipermasculina de fuerza, e incluso en las relaciones se manifiesta mucho como control, celos, ¿verdad? Control, yo tengo que saber exactamente dónde está usted y tengo que ser como el que tiene los pantalones en la relación y el que sabe dónde va a estar su mujer, ¿verdad? Ese tipo de cosas, exacto. Ese tipo de cosas es pura inseguridad. Claro. Y es una inseguridad como de, si me quitan esto, si me quitan esta relación que tengo con las mujeres, con mi mujer, entonces me quedo sin nada. Sí, el control. Porque esa dominación es lo que entonces sostiene la masculinidad.
Pero entonces llegó un punto donde a mí se me cayó, no la imagen de mi papá, creo que hay un proceso normal en la adolescencia de que se caen los papás, ¿verdad? Sí. Pero se me cayeron un montón de varas y se me cayó entre esas la masculinidad. Y yo me vestía, yo me vestía como ingeniero. Siempre todo de azul, no. Siempre todo así, ¿verdad? ¡Ay, sí, sí! Así se dicen los ingenieros. Con azul, botas, negro, gris. Exacto. Y con botas, con burros. Ajá. Siempre usaba burros. Sí. Nada, o sea, no tiene nada malo si a alguien le encanta vestir así. Sí, no tiene nada de malo. Pero ojalá que uno se vista así porque le gusta vestirse así. Yo nunca lo había pensado. Yo nunca había pensado que quería estudiar. Fue nada más que entré a estudiar ingeniería mecatrónica porque sonó como algo prestigioso y porque cuando decían Fernando el ingeniero sonaba cool. Y de nuevo venía de este bagaje de masculinidad así, que entonces en este momento que se me empieza a caer todo, empiezo a cuestionarme todas estas cosas. Eventualmente nada más porque me di cuenta que una de las cosas que me gustaba era el trabajo en cuestiones de acción social, trabajo en organizaciones, en ONGs, cuestiones así. Empecé a estudiar psicología y ahí en psicología en la UCR, super chancleta, claro que se me fue cayendo todo. Ajá. ¿Cómo fue como esa transición? Y no quiero como meterme en el tema de o sea, cambio de carrera y todo eso, ¿verdad? Porque sí, chao, sino como esa transición de un mundo profesional de hombres a todo lo contrario, me imagino. Sí, fue, ok. Yo viniendo de un contexto muy, como, no mucho, pero con algunos tradicionalismos, con la cuestión de la masculinidad muy fuerte, incluso con la religión muy fuerte, y bastante como rígida, yo tenía una idea de que entrar a estudiar psicología a la UCR iba a ser un choque demasiado grande. Y yo me acuerdo decirle a mi mejor amigo, la UCR no me va a cambiar. Yo soy así porque yo quiero, ¿verdad? Con esta rigidez estúpida, ilusa. La UCR no me va a cambiar. Y me acuerdo de entrar con esa actitud. Porque yo pensaba como o sea, como que me iba mucho por o podía irme mucho por esta narrativa de los UCR chancletas, que no sirven para nada, que son unos hippies, que sienten demasiado pero que no hacen nada concreto. Y entrando a ese mundo me doy cuenta que hay como mucho más detrás, y que me gustaba explorar mis propias emociones, y que me gustaba explorar como mi expresión de género, y que me gustaba como ser creativo, tener la posibilidad de ser creativo, que fue hasta cierto punto algo que en algunas cosas como que y todas esas cosas, perdón, te interrumpí, pero todas estas cosas las vas descubriendo cuando vas estudiando, digamos. Ok. Sí, pero no fue por algo consciente, no fue una cosa, no fue como conscientemente voy a pensar en mí, en la masculinidad. Creo que eventualmente sí se volvió algo consciente, eventualmente sí se volvió algo como, me estoy dando cuenta que estoy cambiando. Ok. Me estoy dando cuenta que la forma en la que me visto, en la forma en la que hablo, incluso como lo que hago con las manos y como de todo, empieza a tener otra forma. ¿Podemos tener una pausa para que enseñe su anillo? No, su anillo. Así, enséñelo, así, haga así. Tome. Vean qué chiva esto. Ya, perdón. Me distraje. Ajá. Sí, ya me distraje yo. Perdón. Incluso lo que hacías con las manos, sí, y como que fue consecuente a... Claro, no fue necesariamente una práctica consciente de deconstrucción de mi masculinidad. Claro que en psicología y en todas las ciencias sociales y también en la contemporaneidad en la que vivimos, hay mucho de esta conversación que está sucediendo, ¿verdad? Y que continúa sucediendo y que es increíble que vaya sucediendo, pero entonces yo fui con el tiempo, por un lado, yo creo que teniendo estas conversaciones y a la hora de ir reflexionando en torno a este tipo de cosas, sin darme cuenta yo iba cambiando en mi forma de ser. Okay.
e iba cambiando, y entonces algunos patrones que yo me di cuenta de mí, o sea, me di cuenta de algunos patrones que iban cambiando en mí, y ya no era siempre el que tenía que llegar primero a las cosas, y ya no era el que siempre tenía que tener la voz más fuerte en la clase, y ya no era el que, no sé, me da un montón de varas así, me acuerdo de un periodo muy grande en mi vida en el que yo me sentía orgulloso de que yo no lloraba. ¡Ay, qué fuerte! ¿Dónde se guardaba todo? No sé. ¡Guau! ¿Y recordás el momento en el que lloraste? No me acuerdo de un momento, pero por eso, porque no fue algo demasiado consciente. Ajá. Fue algo que fue gradualmente empezando a ocurrir y eventualmente en retrospectiva me pude dar cuenta, mae, sí. Claro. Mi forma de ser hombre cambió. Y ahora yo soy un gran llorón y me encanta. Sí. Sí, pero entonces un poco en este proceso fue como esta deconstrucción de la masculinidad, pero me dejó un poco, tal vez lo que mencionaba un poquito al principio, como en un vacío. Que es tal vez uno de los puntos que me parece importante al respecto de estas conversaciones, que es, se quita muchísimo, se arranca muchísimo en esta conversación de la masculinidad tradicional, hegemónica, y se dice como toda esta vara que se ha ido construyendo, ¿verdad? Que la sociedad ha ido construyendo históricamente, que entonces ahora, ¿qué es un hombre? Es un mae que es súper dominante. Cuando uno le pregunta, y esto lo sé porque lo he trabajado en talleres, en un montón de varas, cuando le preguntamos a un montón de maes, ¿qué es lo que te imaginas cuando pensás en un mae, en un hombre muy hombre? Salen muchísimos conceptos asociados a la violencia y a la dominación, y como la intimidación, y como ser más grande que los demás, ¿verdad? Entonces cuando tenés eso, y le tratas de arrancar todo el contenido violento, quedas en un vacío, queda muy poco. Yo creo que lo que ha faltado en la conversación de la deconstrucción de la masculinidad ha sido la reconstrucción de la masculinidad. Si no soy todas estas cosas, ¿qué cosas sí soy? Y es un tema también como, o sea, juega también no solo como que somos como socialmente hablando, sino también como tu identidad, digamos. O sea, es como, me quito un montón de todas estas cosas que me han impuesto o que soy, no sé, por default, porque así lo aprendí, porque así me criaron, porque así es todo. Pero entonces, ¿qué me queda para mí? O sea, ¿qué soy y cómo puedo explorar también eso y qué me gusta hacer y qué no, ¿verdad? Como, bueno, esto sí, esto lo agarro, esto me gusta, me identifico con esto, pero eso tal vez no. Full. Que eso yo creo que no es algo como único de la deconstrucción de la masculinidad o de los maes, ¿verdad? Sino que debería ser para todo el mundo. Sí, por supuesto. Todo el mundo debería preguntarse, pero, perdón, me parece súper valioso un proceso que uno tenga a nivel ya consciente. Y mae. Que uno diga, todas estas son las cosas que me enseñaron, todas estas son las cosas que aprendí, qué cosas me gustan, con qué cosas me quiero quedar, de qué cosas me quiero despojar. E incluso queda la opción, creo que en eso de lo que estás diciendo, hay una posibilidad de que hayan cosas que son estéticamente masculinas, por encima parecen muy masculinas, o muy femeninas en el caso de las mujeres, o lo que quieras, que igual te pueden gustar, y todo bien con eso. Yo sé que a mí me encanta, digamos, yo sé que a mí me enseñaron una vara como hipercompetitiva y de algunos deportes de aventura, en un contexto de hipercompetitividad y de masculinidad súper tradicional y súper así, ¿verdad? A mí me siguen gustando los deportes de aventura, me sigue encantando meterme a la montaña y ensuciarme y un montón de varas así, pero no porque así es como tiene No que porque ser un tenés hombre. que demostrar algo o que tengo que demostrar que soy el más aventurero o el sino desde otro lugar. Sí, sí, exacto, desde un lugar de conciencia y de escogencia, como tener la posibilidad de una identidad más allá
de los estándares que te han enseñado, más allá como de esta línea social, más general de cómo se supone que tenés que ser, y que sea incluso en tu género, en tu expresión y manifestación de género, ¿verdad? El género no tiene por qué ser binario tampoco, ¿verdad? Sino que en toda esa conversación vos decidas con qué cosas te quedas y con qué cosas no, y que sea un ejercicio muy individual. Y está bien, qué rico que sea un ejercicio individual. Ok. Ok, ¿qué pensás? Porque ahorita siento que es algo, o sea, que inunda las redes sociales, como hablar de este tema, como de la energía masculina y de la energía femenina. Porque yo tengo muchos conflictos con eso. O sea, no, mi conflicto es como, se habla demasiado, y esto más que todo como en las relaciones, como de pareja y así, o cuando uno está conociendo a alguien, y se habla demasiado como de, ay, es que, o a nosotras como chicas, es que tenés que tener como tu energía masculina arriba, ¿verdad? O más bien, o sea, como esto para, como una manera de empoderar, y que entonces vos tenés que ser, entonces, o sea, escuchemos también lo que estamos diciendo, tenés que tener la energía masculina, entonces sos la que resuelve, que odio también ese término, sos la que resuelve, sos la que, no sé, la que paga, la que sos independiente, la que no estás esperando que nadie te escriba, que bla, bla, bla. Y entonces es como, no. Pero también al otro lado más bien es como, pero eso también puede asustar a los maes. Porque los maes quieren una pareja con la que ellos puedan resolver, que ellos puedan tener como control, digamos, que ellos sean los que pasan a recoger, que ellos sean los que pagan, que ellos sean los que invitan, que ellos sean los que tengan la iniciativa. Entonces yo no quiero un mae que no resuelve, por ejemplo, ¿verdad? O esas cosas. ¿Qué pensás sobre eso? Ok. Mi comentario más superficial de eso es como, si estás haciendo ese tipo de cosas y estás siendo una mujer como se supone que sea una mujer, porque vas a asustar. ¡Es horrible! Porque vas a asustar a los maes. ¿Qué clase de maes? Grow some balls. Que, mae, por Dios. Que es, lo que me demuestra es demasiada fragilidad en la forma de ser de unos maes que no puedan aguantar a alguien que, no sé, sea activa, sea como de armas tomar, digamos. Si se van a asustar por eso, chao. Sí, chao. O que, no sé, mae, que vaya a terapia. Me ríe todo el agua encima. Ajá. No, mae, ok, por ese lado, eso. A ver, yo creo que el problema, creo que hay varios problemas con eso. A mí me encantaría que cuando habláramos de género se pudieran usar otras palabras que masculino y femenino. Ajá. Porque masculino y femenino están así como inexorablemente asociadas a hombre y mujer, a tener pene o vagina, ¿verdad? Entonces eso como que limita muchísimo la posibilidad de ser de una u otra forma. Si te dicen, es que vos como tenés pene, tenés que comportarte de esta forma y tenés que tener... Y eso se asocia a este tipo de energía o este tipo de... como este cluster, este grupo de conductas que tenés que hacer. Sería más chido tener si fueras a hacer esos dos grupos de conductas, esa energía femenina y energía masculina, ponerles otros nombres y ponerles verde y amarillo. Y que entonces vos decís, hoy me siento muy verde. Y ya, y que no tenga nada que ver con tu identidad, porque el género y el sexo, como no hay... Somos arrojados a la sociedad y desde antes de nacer ya te dicen, tienen una fiesta entera que dice, vos tenés este género y entonces te va a gustar el rosado y te va a gustar, porque la explosión y entonces rosada, te compro todo esto, exacto, ajá. No entras limpia o limpie a la sociedad, te arrojan a una sociedad que ya te está poniendo un montón de peso encima. Te están arrojando a eso. Bueno, pero yo, si tengo hijos, sí voy a tener gender reveal. Que sea sex reveal. Bueno, sex reveal. Okay. O sea, quiero hacerlo como con otros colores, pero me encanta, me encanta.
Está bien. Está bien. Sí. O sea, obviamente entiendo tu punto y lo comparto. Pero es como estas cosas que yo digo, ay, pero todo el mundo lo hace, yo quiero hacerlo también. Me da fomo. Bueno, pero el punto es como, no hay forma de que el género no te traspase en fibras muy profundas. Que no, porque es algo con lo que creces desde antes de nacer. Algo que te empiezan a poner y imponer desde antes de nacer. Entonces es algo que es fundamental, que es así como core, fundamental. Que de hecho, o sea, pasa mucho como cuando los maes empiezan como a conectar con sus emociones. Y lo escuchaba también como cuando uno o X persona le pregunta a usted como, mae, pero es que siento que no me estás comunicando, o sea, como, no sé, en relaciones de pareja, como siento que no me estás comunicando, siento que no te estás comunicando, que no me estás diciendo cómo te sentís y así, y he escuchado a un mae decir, es como, mae, es que no sé cómo hacerlo, porque nunca me enseñaron a hacer eso. Entonces, cuando empiezan a conectar con sus emociones, con sus sentimientos, es como no sé cómo sacarlo porque nunca me enseñaron a hablar sobre lo que siento. Claro. Que es lo que yo he escuchado como... Es como la historia de todos los más que yo he escuchado. Difícil. Yo nunca lo había pensado así. No, es que usted tiene problemas de comunicación. Ajá. Difícilmente yo he escuchado a un mae que... O sea, yo tuve que aprender estudiando una licenciatura entera para saber qué palabras usar para comunicar mis emociones. La mayoría de más no tienen eso y difícilmente van y pasan por procesos en los que empiezan a instrumentarse con esas cosas, pero no es algo que se nos enseña y muchos maes tienen un repertorio conductual, porque no es que no sientan las emociones, es que las sienten, pero no saben que eso significa tener miedo. Exacto. Que estás teniendo miedo, Ajá. ¿verdad? Hay demasiado más. Yo he escuchado esta hora tantas veces, especialmente con papás o con gente de generaciones mayores, es que me da un patatús. Ay, mae, sí. O le da como algo en los nervios. Mi papá dice que es que sí. Mi papá dice es que me dan arritmias. Ajá, y arritmias. Yo, es ansiedad. Exacto. No saben qué es ansiedad o que, mae, sí, es que mi papá le da como una vara ahí en los nervios, ¿verdad? No puede respirar, como que empieza y como que le cuesta. Es pánico, estás experimentando pánico, pero nunca te dieron las palabras para poder comunicarlo. Nunca te dijeron que podías sentir miedo. Las únicas emociones que te permitieron sentir son felicidad y enojo. Y ya. Sí, ¿verdad? Sí. Nada más. Un mae que sea... Es más, la felicidad a medias, porque a veces la felicidad se termina manifestando como una vara demasiado explosiva, Ajá. tanto que incluso termina golpeando, termina siendo violento, ¿verdad? No hay o sea, hay un repertorio como conductual demasiado vago, demasiado pequeño y corto. Y entonces muchos más no saben qué es experimentar miedo, porque no es que no lo experimenten, sino que cuando lo experimentan no saben que se llama así. Mucho con el miedo, hay muchas cuestiones que terminan siendo miedo por detrás, o inseguridad, o tristeza, o como toda esta vara de los hombres no lloran, y entonces no sabemos cómo expresar la tristeza. ¿Cómo fue para vos como empezar a conectar con tus emociones, pero también como, o sea, ya nos contaste como un poquito cómo fue como tu proceso individual, pero también como en tu familia? Que venías hablando, como que venías de una familia, bla, bla, o sea, ¿cómo se empieza a manifestar eso en tus relaciones con tu familia? Con la familia específicamente, vieres que es vacilón. O sea, igual podemos hablar como de tus otras interacciones, sí, pero sí. siento que la familia como es lo más difícil a veces. Sí, claro. Yo me he rendido con la familia más... ¿Cómo se dice? Fuera del núcleo. Sí, como familia extensa. Ya me rendí. Ya no me toca a mí ponerme la carga de enseñarle a comunicar a nadie. No me afecta, no me voy a poner a enseñarle a nadie como nada, ninguna de estas varas. Nah. Tengo tíos que son... Perdón, es que me acordé
de lo que la dije. piñata. Sí, perdón. Ajá. Tengo tíos que pueden ser súper homofóbicos, que Ajá. pueden ser súper machistas, y es demasiado obvio. Y en algunas ocasiones, ¿verdad? Choose your battles. Como hay algunos momentos en los que sí estoy ahí, o estamos, ni siquiera ya no soy solo yo, pero nos damos cuenta de ese tipo de cosas y sí nos ponemos como, "Mae, no puedes decir eso". Pero otros momentos en los que no me voy a poner, no voy a gastar mi energía en esto porque termina drenándome más a mí Claro. de lo que debería. Pero en mi familia, en el núcleo familiar, claro que es algo que afecta y que me afecta a mí también directamente. Y esto ha sido algo muy particular de mi familia, que ha sido nada más la forma en la que ha servido para nosotros, que ha sido que en mi propio proceso, especialmente teniendo bagaje científico de estudiar psicología, yo podía empezar a decirle a mi papá con literatura científica, así como con rigor, y le podía decir, pa, expresar las emociones es bueno por esto y esto y esto. Mae, no puedes hacer esto, la gente que tiene esto tiene una altísima correlación con esta otra vara. Eso que estás experimentando en este momento se llama ansiedad. Te puedo demostrar. La ansiedad es esto y esto y esto. ¿Eso es lo que estás sintiendo? Sí, efectivamente. Ok, estás sintiendo ansiedad. Entonces, como un poquito a nivel muy racional, enseñárselo a mi papá, que era como la semilla, como la fuente de eso. Con mi mamá fue muy rico. Fue como que fue un alivio para ella también. Ver a sus hijos, porque también con mi hermano como que compartí mucho el proceso, pero ver a sus hijos como nada más liberándose. Mi hermano tuvo un proceso parecido en que no estudió psicología, pero también se cambió de carrera, de una ingeniería. ¿En serio? Sí. Saluditos a Jonas si nos está viendo. Él empezó en una ingeniería, en el TEC también. De nuevo, nada contra el TEC, nada contra los ingenieros. Eso no es nada en contra, sí, de los ingenieros. Increíble. Y a quien le gusta eso, perfecto. Que lo disfruten con todo, ¿verdad? Pero no era para mí y tampoco era para él, porque no era ninguno de nuestros sueños, no representaba ninguna de nuestras metas. Yo pasé a psicología, Jonathan pasó a artes plásticas. También una carrera, en la UCR también una carrera súper... Es que la UCR. Súper liberal. Súper liberal, súper de todo, ¿verdad? Que te hace... Que no necesariamente te hace cambiar, pero sí te pone en una posición en la que muy fácilmente vas a empezar a cuestionar. Y cuestionarte. Y entonces mi hermano también pasó como por un proceso muy como paralelamente al mío. Entonces fue muy rico poder compartir eso con alguien, con mi hermano, que es mi mejor amigo y es como con quien comparto un montón de varas, pero que además de eso fue un proceso en el que pudimos empezar a tener conversaciones conscientes, intencionales e intencionadas, de decir, yo creo que mi género está cambiando, como mi género, mi expresión de género y la forma en la que veo mi propia masculinidad está cambiando. Y a tener conversaciones, ¿qué le pasa? ¿Está pensando en la piñata? Sí. Perdón. Y la forma en la que como él también lo estaba experimentando y estábamos pasando por todas estas varas al mismo tiempo. Entonces realmente fue algo que fue muy gradual con mi familia. Fue muy gradual y yo tuve que saber qué batallas escoger pelear, cuáles no. Y tampoco es perfecto, ¿verdad? Tampoco voy a decir que no son como cosas que quedan en la familia, porque no hay cosas que quedan en la familia. Hace poco mi abuelo falleció. Mi papá igual es como la forma en la que fue criado, llorar es una prohibición absoluta. Y estaba hablando yo con mi mamá el otro día, y me estaba contando que habían estado pasando tardes y noches en las que mi papá había estado llorando, y que había estado llorando a su papá, diciendo como, esta es la persona que más influencia ha tenido sobre mi vida, y se fue, y extrañándolo, y teniendo un proceso normal de duelo. Pero qué rico. Exacto. Yo le decía que qué chiva que mi papá haya podido llegar a ese punto y que pueda
soltar eso y que pueda llorar y que pueda expresar sus emociones y que a partir de eso salgan conversaciones que mi mamá pueda tener con él, que en otro contexto nada más no habría podido tener y no habría podido tener esa seguridad y ese espacio para hacerlo. Entonces me parece que en ese sentido, esa deconstrucción de la masculinidad, que no sé si en el caso de mi papá podría llamarse eso, pero por lo menos un replanteamiento de sus propios sesgos, como que él ha tenido la capacidad de cuestionar algunas cosas y de ser un poquito más abierto. Y creo que eso ha sido tan liberador. Sí, ahí la masculinidad hegemónica no solo es violenta contra otras personas, sino que pone muchísima presión sobre cómo yo tengo que comportarme. Por eso decía lo de una sensación constante de insuficiencia. Siempre que tengo este referente de cómo tengo que hacer las cosas porque soy hombre, entonces todo lo que no cabe ahí me hace sentir mal y me hace sentir insuficiente. ¿Cómo le dirías vos a alguien? Porque hemos hablado como de un montón de cosas y, ¿verdad? Pero... Sí, por todo lado, lo siento. No, todo bien, todo bien. Yo también estoy igual. Pero, ¿cómo vos le dirías? O sea, si hay un mae ahorita que nos está viendo, escuchando, ¿qué serían como ciertas cosas que... Vamos a hablar. Como... ¿qué ciertos comportamientos, qué ciertas cosas vos... Y aquí no queremos como señalar a nadie, ¿verdad? Pero cómo alguien podría identificar como si está teniendo una relación como tóxica con su masculinidad. Ok, sí, que esto es algo que yo hacía cuando dábamos talleres, o daba yo talleres en una organización sobre masculinidades y hablábamos de la caja del hombre. Entonces... la caja del hombre. La caja del hombre. Imagínense una caja. Imagínense, más, voy a hacerlo aquí en la cámara. Imagínense una caja, ¿verdad? Y está el hombre dentro de la caja, está dentro de la caja del hombre de lo que se supone que es un hombre. Entre más palabras vamos a escribir dentro de la caja todas las palabras que se supone que compone a un hombre. Un hombre muy hombre es tal cosa. Y empieza a llenarse la caja y termina siendo una caja que constriñe demasiado a la persona y la persona termina así demasiado, no tiene espacio para moverse porque la masculinidad hegemónica, lo que estabas diciendo, es tóxica. Lo que termina haciendo es dañando a otras personas. Muchas de esas palabras van a ser violentas, van a ser de dominación, van a ser... Sí, el hombre es demasiado fuerte, pero además de demasiado fuerte, es demasiado intimidante. Fuerte yo. Es demasiado intimidante y siempre tiene la razón y es el mejor en los deportes y es el que se pone por encima de los demás, como salen un montón de estas cosas. Entonces yo lo que invitaría a alguien que quiera tener este tipo de conversaciones a ponerse a pensar es si esas características que está haciendo, incluso esas conductas que está haciendo, tienen el potencial para hacerle daño a alguien más o a vos mismo. Y a vos mismo en el sentido de me está poniendo una presión que yo no sé si cumplo y si puedo cumplir. Creo que el contrario de una masculinidad tóxica, que hiere, que daña, podría ser, independientemente de cómo se vea tu masculinidad, como cómo se vea tu versión de tu masculinidad, independientemente de eso, sea una masculinidad que use esa fuerza o ese potencial o lo que sea para cuidar. Y no me refiero a que, a ver, no voy a entrar en demasiado detalle, pero que en vez de ser cosas, características de los hombres que tienden a dañar a otras personas, que sean cuestiones que tiendan a acercarnos en nuestros vínculos y tiendan a fortalecer esas cosas y a primar el cuidar por encima del dañar. Yo me di cuenta que mucha de la competitividad que yo sentía, como esa vara de siempre tener que ser el mejor, me estaba poniendo demasiada presión a mí y estaba haciendo que yo empujara hacia abajo como a otros más y a otras personas. Eso daña.
eso daña a otra gente y me daña a mí. No significa que no me pueden gustar los deportes que son competitivos, o no significa que no puedo hacer cosas y sentirme bien porque yo sé que me va bien en X cosa, pero que no venga de lo estoy haciendo para, no, que no venga de me estoy aprovechando de eso que soy o de eso que puedo ser para dañar a otra gente o a dañarme a mí mismo, sino que venga de me gusta, yo puedo hacerlo y puedo no dañar a las demás personas y estar bien en eso. ¿Cómo conectas ahora con tu lado femenino, digamos? Uh-huh. ¿Y de qué manera ha cambiado eso? O sea, ¿de qué manera ha influido eso en cómo te relacionas con las personas ahora? Wow, de hecho, esa es una muy buena pregunta. El otro día estaba con un grupo de amigues y estábamos hablando de lo que caracterizaba a cada una de las personas. Y una amiga me dijo que yo era como... Ok, la forma en la que ella me lo dijo fue: sos el mae más deconstruido que conozco. No me gusta eso, uh-huh. No me gusta sentirme qué pretencioso. No, eso no me gusta, ni lo creo, ni creo que tengo demasiado camino todavía por recorrer, tengo demasiadas... Pero es algo que nos ha vinculado muchísimo, que nos ha unido, que ha abierto la posibilidad muchísimo a nuevas conversaciones, a explorar un lado mío que no conocía antes, un lado demasiado tierno. Es demasiado uh-huh. rico explorar la ternura y como chinear y sentirse chineado y como eso es otra vara. Siempre me tocaba a mí ser the big spoon, como siempre. En serio, siempre yo tenía que ser el que... Sos muy alto, ma, igual te toca. Sí, pero como en general, como uh-huh. siempre era yo el que tenía que cuidar, como apapachar, como chinear uh-huh. a la otra persona. Entonces, ¿quién me chinea a mí? Y entonces poder conectar con ese lado y poder hablar de esas cosas, me parece, ha sido un proceso extraordinario, como ha sido... hay una cita en, no sé si has visto La Sociedad de los Poetas Muertos. No. Ok, lo voy a ver. Que por lo menos en la película es Robin Williams, ¿verdad? Que habla, que es un profesor como demasiado apasionado por enseñar y por inspirar y no sé qué, y habla de varias cosas, y entre las citas que tiene hay un momento en el que dice el derecho, la ingeniería, las matemáticas son todas cuestiones como cosas nobles, no tienen nada malo, perfecto lo que estamos diciendo, pero en la literatura, en el arte, en todo esto como sublime, ahí es donde se vive la vida. No significa que sea así para toda la gente y que no tiene que ser una vara como que todo el mundo tiene que ser súper sensible y como uh-huh. tener una conexión demasiado fuerte con sus emociones y como esa vara de que usualmente le tiran a los artistas de que todo les afecta, ¿verdad? Uh-huh. No es o sea que sí, pero no es que siempre tenga que ser así, pero yo he encontrado en mi vida que explorar mis propias emociones ha sido algo que ha cargado mi vida de sentido. No solo es vivir las cosas porque tengo que vivirlas y como atravesar las cosas, sino llenarlas de algo como de una sustancia así sublime, uh-huh. como diferente, como llenar, es que suena demasiado cliché, pero es como llenar la vida de arte, uh-huh. se siente diferente, no es una vara medible, pero es una vara que se siente diferente, como una cualidad diferente, y es riquísimo, y yo no sentía esa posibilidad antes, y espero poder seguir conectando con mis emociones más y más, no es un proceso que yo haya terminado, pero que es riquísimo poder hacer eso. ¿Cuál era la pregunta? Ya no me acuerdo. Que cómo era eso, cómo conectabas como con tu lado femenino y cómo eso mejoraba con las relaciones con los demás. Sí,
Entonces la relación conmigo mismo ha sido mucho más honesta. Igual la relación con otra gente, siempre como he podido valorar muchísimo más la autenticidad y mi propia autenticidad. Y creo que viene de como de un trabajo de conocerme a mí mismo. Y no solo conocerme como hombre, sino conocerme como persona en general, ¿verdad? En todas las cosas que compone ser Fernando. Y en ese autoconocimiento, como no sé, tenerte a vos mismo o a vos misma en las manos, te da la posibilidad de hacer algo con eso. Si no te conoces, si no te aprendes a vos misma, entonces no sabes qué hacer con eso, no puedes hacer nada con eso, no estás agarrando nada. Pero una vez que te encontrás y ya decís, ok, esto es Fernando, entonces ya puedes decir, ok, entonces como esto es Fernando, esto es lo que quiero, como quiero ir para allá, quiero hacer esto, quiero explorar más esta área, ya entiendo por qué estas cosas me afectan de esta manera, y ya entiendo que cuando me afectan de esta manera yo puedo reaccionar así. Entonces es un proceso de autoconocimiento general, no solo en términos de masculinidad, pero que abre la puerta a una vida mucho mejor vivida, como una vida como... no voy a decir que mi vida es perfecta, es muy muy lejos de ser perfecta y yo estoy muy muy lejos de ser perfecto, pero que puedo apreciar las cosas, sí, no sé, más profundamente. Es riquísimo. Ok, ¿qué pensás? Es un hecho, y es que la masculinidad tóxica mata, ¿verdad? Y no solo, como lo que decías, como de la caja y esto, no solo daña o mata gente, o sea, la mayoría del porcentaje de homicidios y así son cometidos por hombres, incluso entre hombres, o sea, no solo feminicidios, sino también el mayor porcentaje de suicidios son ¿cómo se dice? Cometidos por hombres, ¿verdad? Y es un hecho, es una realidad, porque los maes, lo que venimos diciendo todo el episodio, les han enseñado a no comunicar sus emociones, a no pedir ayuda, como a todo lo que hemos venido diciendo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago? O sea, ya hablamos como qué puedo hacer para un poco como deconstruirse y todo, y qué hago con lo que me queda, o qué es lo que me queda después de ahí. Sí, creo que es una muy buena pregunta. Con lo primero que hablas, la parte de la violencia y de cómo la masculinidad hegemónica mata, sí, totalmente, es un hecho, es comprobable, es real. A ver, la violencia no tiene sexo, ¿verdad? La violencia no tiene género y entonces el hecho de que haya una diferencia tan abismal entre la violencia perpetrada por hombres y por mujeres tiene que ver con el género y con la forma en la que hemos ido construyendo eso a nivel social. Esos son malas noticias en principio, como a nivel histórico eso ha significado lo que estás diciendo, que entonces se asocia demasiado la masculinidad con la violencia. Pero son buenas noticias en que significa que es cambiable. Sí, abre la posibilidad entonces a este cuestionamiento y ya no necesariamente... mucho de lo que decís como tiene mucho sentido. Si no nos han enseñado a comunicar, entonces nunca vamos a poder llegar a comunicar algo. Y hablar de las cosas que están aquejando y entonces vamos a terminar haciendo las únicas cosas que nos han enseñado a hacer, que es ser violentos. Eso por un lado. Nos han enseñado además, que esto es tal vez otro punto, y ya voy como para entonces qué nos queda, pero nos han enseñado a la vez que la vulnerabilidad es debilidad, ¿verdad? Que es algo totalmente como anticuado ya, como no sé, primitivo.
que la vulnerabilidad... A ver, vos pensás en... Este es el ejemplo que yo siempre pienso, como van dos personas a una batalla, así, medieval. Van dos personas a una batalla. Una de las personas está llena de armadura, está totalmente cubierta, y la otra persona va chinga. ¿Cuál de las dos es más valiente? ¡Piñata! La persona más valiente es la que se está exponiendo. Claro. ¿Verdad? Es la que porque está no tiene cómo defenderse. Y va, sí, en su estado más vulnerable, además. O Exacto. sea, como... Entonces, lo que acabas de decirlo, en su estado más vulnerable, ¿verdad? La vulnerabilidad, poder tener la capacidad de exponer las cosas que estás sintiendo y las cosas como que más te duelen, es lo mismo que la valentía. Es exactamente lo mismo. Y les animo a leer al respecto de esto, como ya hay muchísima investigación que lo que hace, lean Brené Brown, es demasiado claro la relación, como incluso a nivel como científico, matemático, la relación que hay entre coraje y vulnerabilidad es casi del 100%, es casi del 1 al 1, casi que estamos hablando de la misma cosa. Entonces eso es otra cosa que nos han enseñado, que mostrar nuestras partes, exponer nuestras partes que nos cuestan más, es algo malo, es débil, cuando realmente es lo más valiente que podemos hacer. Entonces aquí hay como varias cosas que entonces llegamos a la pregunta de, bueno, entonces ya me deconstruyo, ¿verdad? Dejo de pensar estas cosas y entonces, ¿qué me queda? Si replanteamos la vulnerabilidad como algo positivo y valiente, entonces poder hacer esas cosas, parte de las cosas con las que me quedo es con valentía. Pero además de eso, he escuchado varias respuestas a esto y creo que es algo importante de discutir, porque he escuchado muchísimas personas, ya muchas veces he escuchado esta pregunta, ok, si ya no soy hombre en esta y esta y esta cosa, si ya ser hombre se le quitan todas estas cosas, ¿qué me queda? Me queda un cascarón, me queda una cuestión nada más estética, nada más los hombres se ven así, pero no hay nada que sea realmente masculino. Y he encontrado varias respuestas y algunas dicen, bueno, no, entonces replanteemos la masculinidad para hacer otra cosa. Y algunas otras dicen, no importa, mae, que la masculinidad no sea nada, que ni la masculinidad sea nada, ni la feminidad sea nada, y nada más cada persona es lo que quiera y ya. Otras que dicen que sea nada más una cuestión estética. Podemos estar bien con que nada más ser hombre, la masculinidad sea asociada nada más como te ves, pero no tiene realmente nada que ver con tu identidad. Me parece bien, me parece que hay una dificultad. Sí, como raro. En que cómo vas a separarlo totalmente de tu identidad. Pero yo creo que a nivel más personal, lo que animaría a cada persona a hacer, siendo hombre o no, pero hoy estamos hablando de la masculinidad, es pensar entonces, un poquito lo que hablábamos, entonces, ¿con qué quiero yo, como persona, como Fernando, no como hombre? ¿Qué quiero yo como persona? ¿Qué quiero llenar en ese vacío que me queda? Y creo que en el discurso alrededor de la feminidad ha habido un poco más una respuesta de si no me quedo con, si le quitamos estas cosas, o si más bien le ponemos como la fuerza y el empoderamiento, que es mucho el discurso que ha habido alrededor de la feminidad, que me parece excelente. Entonces sigue sosteniéndose la feminidad como algo, algo concreto, pero a la masculinidad se le quita un montón de cosas y se deshace. Se deshace, pero entonces yo lo que animaría a las personas sería a decir, mae, busca qué cosas quieres agarrar de cualquier lado, y puede ser de las cosas que sentís que se han caído, pero buscarlas para como ver cómo las recanalizas Digo, un proceso también como muy de quién sos vos también, o sea, es eso, como nada más, o sea, no quién soy yo como Valerie, como mujer, sino quién soy yo como mi persona, identidad, valores, etcétera. Es como un poco reconstruir sobre eso. Ajá. Sí, exacto. La meta, el ideal debería ser poder decir, yo soy Fernando, punto.
Hasta ahí llega, ¿verdad? Pero siempre le ponemos yo soy Fernando. Ay, va a haber un episodio de identidad de fijo. O sea, porque eso siempre. Soy Fernando y soy psicólogo. Soy Valerie y soy cineasta. Y no, eso es lo que haces, no es quién sos. E incluso, uno dice como soy Fernando, soy psicólogo, o soy Fernando de esta familia. Empezamos el segundo episodio de aquí para allá. De esta familia, entonces, todos ustedes son así, ¿verdad? Toda la familia que es así. O soy Fernando y me gusta X cosa. Que todas esas son cosas que están bien. No tiene nada malo que eso sea parte de tu identidad, pero no puede eso reemplazar tu identidad entera. Y entonces está bien que te identifiques como hombre, pero que no se vuelva eso tu identidad. Y entonces que en la forma en la que reconstruyas o que construyas tu identidad o esa pregunta de quién soy, te des la libertad de agarrar pedacitos que son usualmente asociados a la masculinidad u otros que son usualmente asociados a la feminidad, sin importar, nada más como si fueran colores, nada más me gusta este color y los pongo juntos en esta combinación que a mí me gusta. Y ya, independientemente de si es como que entonces vos puedas llegar a decir soy Valerie o soy Fernando y punto. Eso es lo que, Fernando es lo que encierra mi identidad, no la descripción que viene después. Ok. Ya como para cerrar, bueno, podemos hablar más, pero como para cerrar, ¿qué son como las cosas que haces día a día como para luchar con este estereotipo de hombre? Salud. Ya está, Bien. ¿Ves? Y yo estornudo como hombre. Como mi abuelo que se escuchaba hasta en la esquina. Ay, qué horror. Sí. ¿Qué son las cosas que yo hago en mi día a día? Yo creo que, a ver, como te contaba, por mucho tiempo fue un proceso muy gradual en el que yo no me di cuenta que eran las cosas que estaba haciendo yo para resistir, como para formalizar esa resistencia. Y encarnarla, no sé. Pero eventualmente sí se volvió una cuestión mucho más consciente. Y yo creo que yo creo que ni siquiera es ver qué cosas son usualmente asociadas a la masculinidad y hacer lo contrario, sino es hacer este proceso un poco de esta pregunta de cuáles son las cosas que me gustan, que quiero ser más, de qué quiero ser más, como a qué quiero apuntar más, y hacer eso, independientemente de si es algo muy masculino o femenino. Y todavía se escucha esa voz. Yo creo que sí, eso te iba a preguntar, como que si hay momentos en donde vos sentís como, uy, estoy... presión. Ajá. Sí, totalmente. Y yo creo que creo que ahí es como the crux of the issue, como ahí es donde está el toque, que esa voz vas a seguirla escuchando. No solo porque es con lo que crecí, sino porque se sigue escuchando en la sociedad. Siguen siendo los maes los que tienen que hacer de ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces esa voz va a seguir existiendo. Y entonces es un poco más la conciencia de escuchar esa voz y decidir conscientemente si le voy a hacer caso o no, y por qué le voy a hacer caso o por qué no. Y hay muchas cosas en las que yo he decidido como, no, yo no quiero ser así. Sí, como totalmente siento, o sea, yo no, creo que va a ser demasiado difícil quitarme eso. Creo que hasta cierto punto se ha alivianado un poco ese peso, pero así como quitármelo por completo y que esa voz desaparezca y se silencie por completo y callarla y decir, y ya poder decir como que no hay un peso del género encima mío, va a ser demasiado difícil. Entonces no puede pasar por ahí, no puede pasar en el silenciamiento de esa voz, como en el... Sí, no es como en ignorar esa voz, sino es en reconocerla y decidir por encima de ella. Ok, no, sí quiero cerrar con... Okay. ¿Puedo cerrar con...? Sí, obvio. No sé si es una historia, pero... creo que esto es algo valioso.
no creo que sea algo que sea tampoco nada, o sea, si este podcast sale, toda esta conversación sale, no creo que debería ser algo como que alguien diga, es sobre masculinidad, soy mujer, entonces no tiene que ver conmigo. Ajá, claro. Creo que hay un lugar para este tipo de conversaciones y que todo el mundo las escuche y que todo el mundo esté involucrado en ellas. Yo trabajo en una organización, se llama Face of Justice, por si alguien quiere buscarla, Rostro de Justicia. Vamos a poner el Instagram aquí. Rostro de Justicia trabajamos con sobrevivientes de explotación sexual comercial y trata de personas. Básicamente todas las personas con las que trabajamos son mujeres, mujeres cis, mujeres trans, pero básicamente todas las personas con las que trabajamos son mujeres. Entre los programas que tenemos hay un albergue que tenemos que se llama Casa Libertad, que Casa Libertad trabaja con las chicas menores de edad entre 12 y 17 años que son sobrevivientes de explotación y trata. Como ellas, la gran mayoría tienen una relación, la gran mayoría tiene una relación muy difícil con la masculinidad, con toda la razón del mundo. Claro. Han sufrido una violencia toda la vida o en situaciones horribles, como las historias más horrorosas que te puedas imaginar. Todas son perpetradas por hombres, o la gran mayoría son perpetradas por hombres, o por lo menos hay un mae que está por medio. Entonces, primero, yo entiendo totalmente que se genere un resentimiento absurdo contra los hombres. Entiendo totalmente. Es lo que han experimentado, ¿cómo no? Segundo, yo sé que significa una relación muy difícil con la masculinidad y que por lo tanto en nuestro trabajo tenemos que tener mucho cuidado con eso y las personas que trabajan alrededor de ellas en el día a día son todas mujeres. Para fortalecer una sororidad que exista como entre ellas y un espacio seguro para ellas. Eso es increíble. La cantidad de personas que trabajan con ellas, con las chicas en Casa Libertad, los hombres somos muy muy contados y por el modelo en el que tenemos, obviamente en algún momento van a salir de Casa Libertad, van a tener diferentes espacios, entonces van a interactuar con hombres. Si se mantiene una relación de resentimiento y de odio contra la masculinidad, entonces difícilmente va a haber sanación completa y difícilmente va a haber funcionamientos en la sociedad real donde hay hombres y mujeres y todo como funcional, saludable. Entonces es importante que yo como hombre entre ahí y entre a Casa Libertad, obviamente con ciertos cuidados particulares y todo, pero que yo entre y demuestre una masculinidad diferente. Okay. No la masculinidad, no un ejemplo de masculinidad tóxica, hegemónica, al que probablemente han estado acostumbradas, sino un tipo de masculinidad diferente, saludable, que se replantea y que tenga la posibilidad de entonces modelar otro tipo de masculinidad a las chicas en Casa Libertad. Creo que en Casa Libertad es un ejemplo extremo, pero no significa que no sea un poco paralelo a lo que se vive en nuestra sociedad en general. Que con toda la razón ha habido un resentimiento social contra la masculinidad y que muchas veces la relación que se puede tener es de odio, de resentimiento, pero los hombres van a seguir existiendo y el género lamentablemente va a seguir siendo algo con lo que tenemos que convivir y que sigue siendo parte importante de nuestra identidad. Entonces creo que cerraría no solo con una invitación a los hombres a revisar su propia idea de masculinidad, ojalá empezar un proceso consciente de construcción y después de esta reconstrucción de la que hablábamos, sino también a todo mundo, de ver cuál es mi relación con la masculinidad y cuál quiero que sea mi relación con la masculinidad y qué cosas puedo hacer para que eso vaya cambiando.
con quiénes me quiero relacionar, en qué espacios quiero estar, ese tipo de cosas. Porque qué difícil como vivir desde el odio. Sí, obviamente. Tengo una última pregunta. Es que no quiero decir cómo identifico yo, o sea, ¿cómo puedo saber con todo eso que decís y un poco como hacia las chicas y nuestra relación como con la más... Mi planta enferma. Ay, lo siento. Pobre ficus. Y un poco como de esta relación desde el ser mujer también, como con la masculinidad, con los hombres y así. Porque no, nos cuesta. A mí particularmente creo que no, pero como mujeres nos cuesta todo lo que dijiste. ¿Cómo puedo identificar o cómo sé cuando un mae está realmente como en su proceso de deconstrucción a cuando es soy un aliado? Uy, madre, qué pregunta más difícil. Y no quiero atacar a nadie, pero es que pasa demasiado. Totalmente. Yo creo que primero los aliados, como se comportan de esa forma y no son solo de palabra. Entonces yo creo que ahí hay algo, ¿verdad? Ahí hay como parte de la respuesta sería como en eso. Creo que... Déjame pensar. ¿Todo bien? Más bien, responde vos. Vos te estabas diciendo que acabas de decir como que no te cuesta tanto. O que sentís... A mí no me... obviamente, todas, yo creo que siento... todas como mujeres hemos tenido... es imposible que alguna le diga que no. Alguna situación como de violencia con los hombres, ¿verdad? Con algún hombre en la vida. Casualmente, ningún hombre conoce a otro hombre que haya sido violento o que, ¿verdad? Y las matemáticas como que no dan. Pero bueno, entonces pasa mucho como en el feminismo y así que vienen como esta deconstrucción como sociedad que hemos venido teniendo, que vienen y entonces te quieren hacer creer que sos súper deconstruido, que sos... Y a ver... Nadie tiene un proceso terminado, imposible, ¿verdad? Pero como que quieren formar, o sea, como que un poco es como este protagonismo incluso como en espacios de mujeres o en espacios... lo pongo como en las marchas, por ejemplo, que es un ejemplo demasiado claro, como los maes que van al frente, los maes que gritan por encima de las chicas las consignas, etcétera. Entonces, siento que en mi vida personal yo estoy rodeada como de muchos, o mis amigos, o sí, como hombres en general, maes que saben como maes sin masculinidad frágil. ¿Qué? ¿Tenés pensamientos con eso también? No. Ah, ok. Y entonces no me ha tocado lidiar, pero sí sé que en muchos espacios a mis amigas les toca lidiar con maes. Eso, como que tratan de jugar como de los más aliados y así, y tal vez, no sé, es como... porque se quieren ligar una huila, o porque nada más quieren como igual ese protagonismo o esa atención de, véanme, soy un mae demasiado deconstruido, y es como, bro, no, o sea, o tal vez sí, pero no tiene que andar igual gritándolo por todo lado. Yo creo que tenés toda la razón, y creo que ahora que decís eso, como se me prende el bombillo de que creo que ahí está un poco la diferencia. Un mae que muestre una masculinidad hegemónica, por más que tenga este discurso de ser aliado, sigue buscando dominar, ¿sí? Como sigue buscando eso, el protagonismo. Sí, sigue es buscando cierto. como ponerse por encima, poner mis propios intereses por encima de los de ellas o de ellos. Perdón. Y demás. Entonces creo que también hay que tener un poquito una perspectiva crítica al respecto de esas cosas. También haría un llamado un poco a los maes que se creen muy deconstruidos a
a revisar eso y revisar si realmente lo estás haciendo. Yo sé que yo en muchos momentos he fallado en eso, como lo reconozco con toda, sí, realidad. Entonces eso por un lado, un mae entonces que no busque el protagonismo en esas situaciones, ¿verdad? No es que un mae no pueda ser bombeta. Yo sé que yo soy muy bombeta, pero un mae que en esas situaciones, cuando se trata de feminismo y cuando se trata de las mujeres y como de todos los espacios que históricamente han sido robados de las mujeres y han sido tomados y dominados por el hombre, que cuando hay eso, no digan como, está bien, voy a tomar un paso atrás y ya me callo y que usted tenga el protagonismo, sino que digan como, vean a mi amiga, vean a mi amiga para que me vean a mí, como, eso es una actitud que ahí me empezaría a parecer sospechosa. Después hay muchos otros más que yo he escuchado como tener discursos como muy doble caras, ¿verdad? Digo una cosa y realmente hago otro montón de cosas. Y iba a decir otro punto y se me fue. Todo bien. No, en realidad yo creo que hemos abarcado como un montón de cosas. Gracias por estar acá, gracias por compartir mi sillón conmigo. Creo que también estamos viviendo como un momento histórico muy chiva, en donde también como que los hombres están siendo más vulnerables y más sensibles también como a conectar con esos que igual es súper difícil todo lo que hemos venido diciendo, como y conectar con esos lados como de su personalidad un poco más femeninos o así, ¿verdad? A mí me encanta que usen cosas que antes no se usaban, o que se pinten las uñas, o que esto, y que conecten con esas cosas. Igual que conecten, y si no les gusta, chao, o si sí les gusta, que lo hagan. Siento que es muy chiva, ¿verdad? Pero no, nada, o sea, quería como dar ese espacio para hablar un poquito de eso, y obviamente desde la perspectiva de un mae. Y nada, gracias, agradecerte por estar aquí y por compartir todo lo que Gracias a vos. Las cosas que yo digo son desde mi perspectiva, sí, muy por supuesto, individual, muy... me encantaría como... O sea, yo no soy para nada ni experto en este tema ni nada así, y me encantaría como... Qué chido que a partir de estas cosas pudieran continuar más conversaciones. Exacto, es que ese es el punto. Aquí nadie es experto en nada, y las personas que han pasado por acá no somos expertas en nada. Nada más es como dejar el tema para que usted tenga como conversaciones con sus amigos, con sus con sus amigas, con sus amigues, y eso, o sea, que se hable, mae. También es como... Bueno, este es el mes de la prevención del suicidio también, ¿verdad? Se dice así. Ajá. Sí, ¿verdad? Que sí, así se dice, sí. Sí, ok. Es que a veces me da cosa como decir, como que los términos estén mal. Y esto de que hablábamos de que las... yo sé, pero igual, Ok, entonces también hacer conciencia, porque como lo dije ahora, las tasas son muy altas en suicidios cometidos por hombres. Entonces hacer conciencia como de eso, de conectar y de hablar, y de que está bien conectar con sus emociones, llorar, ser vulnerable, hablar con sus compas, hacerles preguntas, mae, que se pongan incómodos. Sí. Y sí, nada. Bueno, y es humano, y es parte de lo que nos hace humanos tan complejos y con la capacidad de hacer cosas tan chivas también. Es esa complejidad. Entonces, ojalá que sí podamos tener esas conversaciones. Gracias. Vale, muchas gracias a vos. Nos despedimos de todo. No, nos despedimos de todo el mundo, nada más. Y muchas gracias por estar aquí, y gracias por ver este episodio larguísimo. Bye. Ya.